Lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos. 7:39. Ha sido un verdadero dolor de cabeza la designación del delegado de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que recordar que se presentaron 3 nombres, un representante por varias organizaciones sociales y sindicales lideradas por el Frente Unitario de los Trabajadores. Entiendo que el doctor Ramiro García Falconi es el nombre que presentaron justamente estos sectores. Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que presentó el nombre de Richard Gómez, y también el sector de los jubilados. Aquí evidentemente se generó desde ahí ya un principio de polémica, porque a diferencia de lo que pasa con los trabajadores, los empresarios presentaron un solo nombre, fue calificada la representante del sector empresarial y asumió el cargo, y digamos, el sector empresarial ya tiene su delegada en el Consejo Directivo del IES, que tiene esta conformación tripartita. Dentro de esta polémica, la víspera, y esto lo recogió el diario El Comercio, organizaciones realizaron un plantón en el IES a favor de la vocalía de Richard Gómez. Cito la nota de la colega Karina Sotalín. Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y otras organizaciones sociales que apoyan a Richard Gómez acudieron ayer, 28 de diciembre, hasta el edificio Zarzuela del IES, exigieron al Consejo Directivo que posesione a Gómez como vocal de los asegurados. Y se refieren a la acción de protección del 23 de diciembre que presentaron justamente para posibilitar la designación del señor Gómez. ¿Cómo mira el fruto de esta polémica? Porque entiendo que luego apareció otra acción de protección que en cambio frenó la posesión del señor Gómez. O sea, bien complejo el tema. ¿Qué piensa el Frente Unitario de los Trabajadores? Su presidenta Marcela Arellano visita nuestra mesa de trabajo. Marcela, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Estimado Fabricio, un gusto saludarle, un gusto, Belkis. Gracias por el espacio. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores ha planteado al país y ha planteado también a los afiliados y jubilados que es necesario que el directorio del IES, el Consejo Directivo del IES, sea un consejo legítimamente y legalmente constituido, que esté conformado por los empleadores, los jubilados y afiliados y obviamente el gobierno. En este caso estaríamos frente a una situación muy difícil porque el delegado de afiliados y jubilados es un delegado que no responde a los intereses a los que representa, ¿no? Y este proceso que ha sido un proceso para nosotros bastante viciado, ¿no es cierto?, no ha permitido que se cambie ese directorio. ¿Sí? El decreto ejecutivo emitido por el gobierno planteó que haya un cambio de los vocales, tanto de empleadores como de afiliados. En el caso de los empleadores está posicionada la nueva delegada, en el caso de los afiliados no, porque habían efectivamente 3 vocales designados, pero teníamos un colegio mayoritario que respaldaba a los Ramiros, ¿no? Ramiro García y Ramiro Beltrán. Estas 2 personas fueron respaldadas por un colegio mayoritario, por alrededor de 10 organizaciones, 10 centrales sindicales de tercer nivel que representan a trabajadores del sector público, del sector privado. La representación de Richard Gómez estaba avalada por solamente su organización. El resto de organizaciones eran organizaciones de segundo y de primer grado, que no tienen la representatividad y tampoco tienen la legitimidad para elegir el vocal. Y en el caso de los jubilados, solamente tenían un solo apoyo. Entonces, lo que se debía haber hecho es precisamente que la superintendencia califique y posicione al que tenía el apoyo mayoritario. No se hizo esto, pero además lo otro que ocurrió es que la asamblea terminó de aprobar la ley de seguridad social y ello implicó que la superintendencia se deslinde del proceso.
En este momento ahorita tenemos un embrollo jurídico, una sentencia de un juez de Quevedo que no estaba autorizado para conocer esta situación, porque es una situación que se provocó en Quito, de la superintendencia en Quito, por lo tanto... no tenía competencia en razón del territorio. No tenía competencia, pero además emite una sentencia inaplicable, porque plantea que la superintendencia debe calificar y que el directorio, el consejo directivo debe posicionar. Debe posicionar. Pero entiendo que el Consejo Directivo no tiene capacidad de posicionar. Esto nos lo dijo hace 2 días la especialista Patricia Borja, que el Consejo Directivo no tiene atribución legal para posicionar a los vocales del Consejo Directivo. Hay una norma del 2003, me parece, que plantea eso, que quien tiene que posicionar es la superintendencia. Entonces, esta sentencia es inaplicable. Entonces, nosotros hemos planteado, hay una apelación, hay una medida cautelar emitida igual por un juzgado de Sangolquí. Nosotros esperamos que el 4 de enero se resuelva este tema. Pero va a haber otras medidas legales que el Frente Unitario y las organizaciones de la coalición en defensa de la seguridad social vamos a presentar. Pero además de eso vamos a demandar y a exigir que el gobierno respete la designación por el colegio mayoritario, ¿no? Vamos a incidir también en la Ley de Seguridad Social. Esta Ley de Seguridad Social está ya emitida. Se están construyendo los reglamentos. Vamos a incidir en los reglamentos para asegurar que la representación de los afiliados y de los jubilados en el IES sea una representación legítima. Nosotros consideramos que el ingreso de Richard Gómez pone en serio riesgo a la seguridad social. En este momento el Seguro Social se encuentra en crisis. Si es que ingresa un vocal que no representa los intereses de afiliados y jubilados, le ponemos en mayor riesgo a este instituto. Precisamente, Marcela, y hacia allá iba mi pregunta. ¿Cuáles son los intereses que representa en este caso la candidatura de Richard Gómez que ustedes cuestionan? Él tiene un historial. Él tiene un historial, ¿no es cierto? Él nace y llega a la presidencia de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, dividiendo a las centrales históricas. Este personaje nace para apoyar un proyecto político, y él lo decía claramente: nosotros venimos a apoyar un proyecto político, no a defender los derechos de los trabajadores, y así lo hizo. Apoyó la ley de justicia laboral, por ejemplo. En esta ley de justicia laboral no solamente se flexibilizan las relaciones de trabajo, sino además se elimina la aportación del 40% del Estado, y esto terminó en la crisis que estamos viviendo y en el incremento de la deuda del Estado al Seguro Social. Entonces, nosotros creemos que este historial que tiene de apoyo a todos los gobiernos de turno, porque ocurre que no nació para apoyar el proyecto de Correa exclusivamente, después apoyó el proyecto de Moreno y ahora apoya a Lasso, gobiernos con orientaciones políticas totalmente distintas. Entonces, el señor es... Para nosotros, para los trabajadores, las centrales sindicales que tenemos una lucha histórica, les ponemos como sindicalistas amarillos o esquiroles, son los que quiebran al movimiento sindical. Él nació para eso, para favorecer a los intereses de personas ajenas del movimiento sindical, y en este caso nos preocupa que no se apegue a los intereses de jubilados y de pensionistas. A ver, a mí me queda claro que evidentemente hay una, digamos, división, si me permite el uso del término, entre el FUT y la CUD. Usted dice cierto, la CUD nace en un momento político específico, luego la CUD se lía con el siguiente gobierno y luego con el siguiente gobierno. Yo esto lo he mencionado en varias ocasiones acá públicamente, pero hay 3 candidatos: el del FUT, el de la CUD y el de los jubilados. La norma establece que la superintendencia tiene capacidad para dirimir a cuál designa. Vamos a suponer que los 3 cumplen con los requisitos. Los 3 tienen los requisitos que establece la normativa, etcétera. Pero ¿cómo se define cuál es el representante? Porque si eligen al del FUT, los jubilados y los de la CUT han de protestar. Si eligen al de la CUT, el FUT y los jubilados han de protestar. Si eligen al de los jubilados, el FUT y la CUT han de protestar. O sea, ¿cómo se establece esto, Marcela? Porque yo creo que ahí también hay una controversia. Porque a diferencia del sector empresarial, el sector empresarial puso una sola candidata, pasó los requisitos y fue posesionada. Por el caso de ustedes son 3. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo salimos de este embrollo?
Ahora, yo les recuerdo que el FUT está aliado con otras centrales sindicales. O sea, hay una coalición de organizaciones sindicales que representan a la mayoría de centrales sindicales que conforman el colegio electoral. Entonces, lo que debe hacer precisamente la superintendencia es eso, decir, este es el colegio mayoritario, por lo tanto, este es el delegado calificado que tiene la posibilidad de posicionarse, ¿no? Nada más, aquí no había ningún otro problema, ¿sí? El lío que se hace es que la superintendencia asume una postura de decir no podemos nosotros calificar ni designar porque hay 3, ¿no es cierto? Entonces aquí debían haber efectivamente calificado y haber identificado quiénes tienen la mayoría del colegio electoral. Esa era la característica o el requisito, digamos, que se debía cumplir para poder elegir dentro de entre estas 3 candidaturas. Esa era, digamos, la condición. Por supuesto, o sea, así se hacen las cosas en democracia, no hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Tenemos mucha preocupación que no solamente es interés de Richard Gómez de llegar a la vocalía del IES, sino que hay intereses detrás de varios grupos dentro del IES mismo que les interesa seguir manejando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para ustedes es un tema político. Exactamente, que están vinculados con el actual gobierno. Por eso se han movido todas las fichas para evitar que los delegados del Frente Unitario de Trabajadores y de esta coalición mayoritaria lleguen. ¿Ustedes ya apelaron la decisión de la superintendencia? Está en proceso en proceso de... Y si decimos que ustedes consideran que es un tema político, ¿qué expectativas tienen de estos recursos que pretenden interponer? Nosotros planteamos que hay que hacer medidas de carácter jurídico, ¿no es cierto? Planteando precisamente que el juez de Quevedo no tenía la autorización para emitir esta sentencia, que es una sentencia, no tenía competencia, ¿no es cierto? Entonces, las medidas correspondientes para eso, miremos lo que está pasando con lo que va a ocurrir el 4 de enero con la petición que ha ingresado al juzgado de Sangolquí, pero también vamos a hacer medidas de carácter político. Nos vamos a movilizar, nos vamos a defender el IES, ¿no? Vamos a hacer todas las acciones políticas que correspondan. Entonces, para cerrar esta parte de la entrevista, el tema del IES está en suspenso en este momento. Así es. Todavía no hay una definición. No hay una definición. Nosotros esperamos que el gobierno entienda que es necesario salvar al IES, que es necesario respetar a los vocales legítimamente y legalmente designados por el colegio mayoritario, ¿no? En este caso las centrales sindicales donde también actúa el FUT. Y obviamente que busquemos en una mesa de diálogo, nosotros eso aspiramos, ¿no? Ustedes me han oído y creo que el país me ha oído. Es necesario establecer un proceso de diálogo para salvar al IES. Es necesario establecer un proceso de diálogo para la reforma laboral. Quienes nos han escuchado al Frente Unitario precisamente son las cámaras. Nosotros hace 2 semanas presentamos un proyecto de mesa de trabajo para salvar al IES, para defender al IES. Esa mesa de trabajo está ya iniciándose con los temas técnicos, ¿no es cierto? Nosotros, trabajadores y empleadores, vamos a sentarnos para definir una hoja de ruta que permita asegurar el fortalecimiento del IES. Esa es la forma, ¿no? Nosotros creemos que a través de un proceso de diálogo podemos llegar a acuerdos concretos. Hemos llegado a 4 acuerdos concretos con las cámaras. ¿Cuáles son esos acuerdos? Primero, asegurar que los vocales del IES, que el gobierno del IES sea un gobierno legítimo. Segundo, la lucha contra la corrupción. Hay más de 180 casos presentados por la Comisión Nacional Anticorrupción y por varios ciudadanos que es necesario que la Fiscalía trate urgentemente. Es necesario transparentar el IES. Tercera cuestión, asegurar el pago del Estado y la morosidad de los empleadores. Es necesario entonces asegurar el cobro de la deuda del IES. Y cuarta cuestión, mejoramiento de los servicios y de la calidad de los servicios que presta el IES.
calidad y oportunidad. En eso hay una coincidencia de usted con el sector empresarial. Así es. ¿Con la representante del sector empresarial en el Consejo Directivo? En eso hay coincidencia con las cámaras de Quito, de Guayaquil y con el comité empresarial que tiene una representación nacional. Nosotros lo anunciamos ya hace 2 semanas, está entablado el proceso y después precisamente de esta entrevista nosotros nos vamos a reunir. El Frente Unitario de Trabajadores se va a reunir con las cámaras y se va a reunir con la vocal del IES. ¿Y con el presidente del Consejo Directivo del IES? Pues nosotros le hemos llamado, le presentamos una carta precisamente el 24. ¿No les ha respondido? No hemos tenido respuesta. Correcto, Marcela. Una cosa más, y le agradezco a Juan Carlos Játiva que está en sintonía. Me dice, usted dice que el FUD representa al colegio mayoritario. ¿Cuántas organizaciones aglutina el FUD? ¿Y cuál es la diferencia con la CUT? Porque me dice, ¿a cuántos trabajadores obviamente representa el FUD y a cuántos la CUT? Para entender un poquito por qué ustedes se presentan como el colegio mayoritario. El Frente Unitario tiene una representación de 6 organizaciones. 4 de ellas son organizaciones de carácter nacional que representan a trabajadores del sector público, del sector privado. Son de tercer nivel, o sea, están autorizadas para con voz y voto. Y ocurre que en el caso de la CUT es una central sindical. Nosotros no somos una central sindical, somos un frente de lucha que aglutina a varias organizaciones. Pero además, no solamente es el Frente Unitario de Trabajadores el que auspicia a estos candidatos a la vocalía del IES, sino que existen otras organizaciones, también de tercer nivel, que están auspiciando, ¿no es cierto? En el caso de la CEDOCLAT, de la CSE y organizaciones de jubilados y del Seguro Social Campesino. Queda clara esta explicación, pero yo sí quisiera trasladarle un comentario de uno de nuestros oyentes, porque quizá como él piensen algunos ciudadanos. Por aquí nos dice Jimmy Núñez, ninguna de las centrales representa a los afiliados. Yo soy afiliado y estos señores no me representan, se arrogan funciones de representación que no tienen. ¿Qué le dicen ustedes al ciudadano que quizá coincida con este criterio? Hay un Frente Nacional de afiliados a la Seguridad Social, al que se ha convocado a todos los trabajadores. No hubo una reunión precisamente en noviembre pasado en donde se definieron varias líneas de acción precisamente para salvar al IES. Y allí fueron convocadas las organizaciones, porque existen organizaciones pequeñas de afiliados que actúan precisamente y que representan a los jubilados. Ahora, las centrales sindicales representamos efectivamente a los trabajadores y la mayoría de los trabajadores está afiliado al IES, entonces por eso de allí la representación. Acá nos dice en cambio Patricia Favara, dice, ahora quieren, y le voy a trasladar tal cual, porque creo que la crítica es válida, ahora quieren culpar a la superintendencia de bancos, se demoraron en elegir por estar en broncas políticas. Ustedes, refiriéndose a las centrales sindicales, tenían que elegir y designar un solo delegado. La ambición no lo permitió. No les permitió. Dice nuestra oyente. ¿Usted qué le responde? Así es, precisamente la ambición de Richard Gómez, que tenía solamente una central sindical, es presidente de la CUT. El presidente de la CUT se elige a sí mismo para ser el representante, o sea, además de presidente de la CUT, de dirigente de CENEL, de los trabajadores eléctricos, ahora también quiere ser representante de los vocales y de los afiliados y de los jubilados. Es lo que está ocurriendo. Es la ambición de este señor en alianza con algunos sectores del gobierno que quiere llegar. Efectivamente, nosotros no le vamos a auspiciar ni le vamos a acompañar en eso. Correcto. Acá también Eduardo nos escribe desde Loja y dice, también es importante impulsar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional. El IES las usa como papel sanitario, dice nuestro oyente que nos escribe desde la Centinela del Sur, Eduardo Espinosa Fernández, Marcela. Así es, Eduardo, lamentablemente tenemos inseguridad jurídica en el Ecuador. Hay sentencias de la Corte, hay sentencias de la Corte Constitucional, hay sentencias de los escenarios de justicia, pero no se cumplen porque tenemos inseguridad jurídica
jurídica en el Ecuador. Es lamentable este hecho. Correcto. ¿Hasta cuándo, nada más, la última inquietud, hasta cuándo ya tendrían definida estas acciones que presentarían frente a esta decisión? Nosotros nos estamos reuniendo con el Frente Unitario. El día de ayer nos declaramos en sesión permanente y estamos evaluando, nos hemos reunido también con las organizaciones de base, indicándoles lo que está pasando en el IES y definiremos en el transcurso de esta semana. El año se termina, va a comenzar enero con un nuevo salario básico unificado de $450. A mí me sorprendió la postura inicial de varios voceros del sindicalismo ecuatoriano de rechazar el aumento. ¿Ustedes no están de acuerdo con el aumento del salario básico? A ver, nosotros hemos planteado, y el Frente Unitario de Trabajadores ha planteado, que es necesario que exista una política nacional de empleo y de salarios. No hay una política nacional de empleo y salarios que permita no solamente discutir, ya a finales del año, cada año se discute solamente en noviembre y finalmente no llegamos a acuerdo y se implementa lo que el gobierno dice. En este caso el gobierno está cumpliendo con lo que ofreció en campaña, subir $100 y $25 anuales. Para nosotros esto no es suficiente. Es necesario un incremento general de salarios que no solamente pueda incidir en el salario básico unificado, sino que permita incrementar la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores. Eso permite reactivación económica también. No solamente incrementar, digamos, asegurarnos que nos acerquemos a la canasta básica familiar, que es un derecho, ¿no es cierto? Para eso trabajamos, para la sobrevivencia de nosotros y de nuestras familias. Es necesario también pensar en una política de reactivación económica con un mejor salario. Eso es lo que hemos planteado. Pero entonces, no es que no están de acuerdo con el aumento de $25 al salario básico unificado. Nosotros decimos no es suficiente. Esto no es suficiente. ¿Pero cuánto es suficiente? No garantiza la canasta básica. No garantiza. Nosotros planteamos, Fabricio, que haya una política general de salarios y que se discuta la valoración del trabajo en el Ecuador. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les valoran su trabajo? ¿Cómo les pagan a ustedes? ¿Qué componentes nomás les valoran en su remuneración? Eso es necesario sentarnos a discutir con los actores del mundo del trabajo, empleadores, gobierno y trabajadores. Eso es lo que estamos diciéndole al gobierno, ¿no? Pero además que es necesario un incremento general de salarios, porque este incremento solamente incide en el 18% del total de empleadores, aproximadamente, ¿no? Entonces, necesitamos en este momento apuntalar la reactivación económica y eso implica mejorar el consumo de la gente y eso implica que hagamos esfuerzos para mejorar los salarios de todos los trabajadores, ¿no? De todos quienes reciben salarios. ¿Cómo proyectan ustedes el inicio del 2023? Para cerrar, Marcela. Nosotros esperamos que el gobierno asuma la necesidad de sentarse a dialogar con todos los actores, que es necesario plantear una política de reactivación económica. ¿Han dialogado ustedes con el gobierno? Nosotros hemos planteado permanentemente, el Frente Unitario de Trabajadores tenía una mesa de discusión de la reforma laboral que se terminó la mesa cuando se instauraron las mesas con la CONAIE, ¿no? Entonces eso a nosotros nos sorprende. O sea, desde junio no se han reinstalado ustedes. No sé. O sea, ya no hay mesa de diálogo. ¿Ha existido algún acercamiento para que eso pueda darse? Nosotros estamos insistiendo en eso, ¿no? Pero tenemos no les un contestan, proyecto. ¿o sí? Ajá. Miren, nosotros tenemos un proyecto de código de trabajo integral que está en la Asamblea. La Asamblea no se ha molestado. Esto no solamente es una falta del gobierno, es una falta de las instituciones públicas, de la legislatura y obviamente del Ejecutivo. No les interesa. El trabajo es, digamos, el centro medular del desarrollo económico de un país, del desarrollo, de la promoción de la justicia social, etcétera. La Asamblea, es increíble que la Asamblea Nacional no haya abordado ese proyecto de código de trabajo, lo haya negado finalmente, ¿no es cierto? Si es que no estaban de acuerdo, lo hayan negado. Ni siquiera lo trataron, apenas el 20% lo discutieron en la comisión, ¿sí? Ahora tenemos una prórroga de alrededor de 90 días para retornar a la discusión, para la socialización y los aportes. Nosotros vamos a mover este proyecto de reforma que para nosotros es emblemático. Solamente una precisión para cerrar. ¿El gobierno no les contesta o sí? El gobierno hasta ahora no nos ha contestado, ¿no? ¿Pero le han dirigido al presidente o al ministro? Bueno, con el ministro nosotros nos reunimos. ¿Con él se han hablado?
me reuní una vez que fui electa, pero yo estoy aquí en el Frente Unitario de Trabajadores alrededor de un mes y un poquito más, ¿sí? Y en este mes pedí una reunión protocolar con el gobierno, con el ministro, le planteé la necesidad de desarrollar mesas de diálogo en torno al tema del trabajo. Acordamos que en las próximas fechas vamos a definir cómo entablar un proceso para resolver sobre todo las cosas, digamos, cotidianas que se dan en el Ministerio de Trabajo. Tenemos rezagados contratos colectivos, tenemos rezagados allí problemas de inscripción de directivas, que no deberían ser mayor problema, que eso se debería tramitar inmediatamente, pero allí están rezagados. Entonces, hemos acordado que se va a entablar una mesa de discusión para resolver esto. Correcto, Marcela, gracias. Que tenga un buen 2023. Un gusto, ustedes también, que este periodo para terminar el 2022 sea de unión familiar, con sus amigos, igual, para toda su audiencia, que le pongamos muchas ganas, mucho trabajo. El Ecuador necesita salir adelante y somos los trabajadores y las trabajadoras las que cotidianamente movemos a este país. Muy gentil, gracias. A Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores, con su visión sobre la polémica por la designación del delegado de los afiliados al Consejo Directivo del IES y también la ausencia de diálogo con el gobierno nacional. Nos hablaba de que la mesa estaba abierta, pero se suspendió cuando se abrieron las mesas de diálogo con la CONAIE y no se ha retomado esas conversaciones con las centrales sindicales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.